El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Nos encontramos precisamente aquí en el Templo de San Juan de Dios. ¿Por qué es tan importante para nuestra ciudad, arquitectónicamente, históricamente, como patrimonio este templo? Esta es una construcción que data del siglo XVI. Es importante porque el origen realmente del templo es la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. Aquí existía un conjunto muy grande de hospital, de convento, de jardines, de enfermería, y desafortunadamente lo único que se conserva de todo ese conjunto arquitectónico realmente es el templo de San Juan de Dios, construido en honor, es decir, lleva el nombre del fundador de San Juan de Dios, realmente, que perteneció a esta comunidad de los hermanos hospitalarios, y que en la ciudad pues realmente tiene un significado muy importante. Es un hito, realmente es un punto muy importante dentro de la ciudad, referencial para todo el mundo sabe dónde queda la iglesia de San Juan de Dios, o San Judas Tadeo, como se le llama también a este lugar. Y realmente esa importancia de la iglesia dentro de la ciudad, esta ciudad que se ha ido desbordando, y esto es un elemento realmente muy representativo, su arquitectura colonial, los altares laterales que tiene, que son muy importantes dentro de la escultura y dentro de la pintura misma colonial, su gran altar, que siendo modesto su retablo de altar, sin embargo es muy representativo y muy llamativo para la gente que viene a la ciudad. Nadie viene a Bogotá sin haber pasado realmente por la iglesia de San Juan de Dios y sin admirar todo el conjunto interno del altar, porque realmente es muy importante. Hay unos cuadros muy hermosos. ¿Todavía se conservan desde aquella época o han sido renovados, cambiados? A ver, y respecto a la colección de pintura de caballete que tiene la iglesia, pues la mayoría de ellos han sido restaurados. La mayoría se encuentran en un estado muy bueno, algunas piezas fueron sustituidas por otras, pero pues es un cambio, simplemente se han reubicado, se han ido cambiando de lugar, porque a veces el mismo paso del tiempo exige que las obras como que tengan un poco de rotación para poder conservarlas integralmente y que los manejos de la luz pues no vayan a afectar directamente las piezas. Entonces se hace reubicación de las piezas, pero realmente el templo como se encuentra en este momento, podríamos decir que es un templo totalmente original. Hemos hecho algunas actuaciones internamente en él, pero básicamente es de conservación, de mantenimiento de cubierta, mantenimiento de los altares laterales, mantenimiento del retablo principal, pero básicamente es un templo, podríamos decir, es un templo que se encuentra en su estado original. Retornando un poco hacia atrás, este templo pasó o sobrevivió a la construcción de la carrera 10ª, hubo también un incendio. ¿Nos puede contar algo sobre eso? Bueno, que los templos sobrevivan a la evolución de una ciudad, pues eso ya es algo importante. La ciudad ha tenido que ser mejor, la arquitectura ha tenido que cederle un poco de espacio al crecimiento de la ciudad, y en ese sentido pues hay cosas que son inevitables porque nuestra ciudad está supremamente limitada en temas de vías, y entonces cuando se han hecho ampliaciones pues finalmente tienen que cargarse con algunas de esas construcciones que son muy representativas y que a veces es inevitable. Es decir, uno quisiera que las cosas no desaparecieran, pero es imposible musealizar una ciudad, y algunos sitios se conservarán íntegros, pero otros habrá que cederle algunos espacios. Las actuaciones en este momento en la ciudad pues son un poco más serias, en el sentido de que lo que es patrimonio se conserva, se respeta mucho más que actuaciones que se hicieron hace unas décadas dentro de la ciudad, donde el patrimonio pues como que no tenía una importancia tan grande como la que hoy realmente se le da en la ciudad y en general en todas las ciudades del mundo, porque es muy importante reservar estas huellas de la historia
que son las que nos van mostrando cómo fue nuestra ciudad, cómo fue esta Bogotá que hoy nosotros tenemos y que alocada y todo, pero que tiene una historia muy importante. Y respecto pues a los incendios, es que estas son accidentes que se presentan sin lugar a dudas en las iglesias y todos a veces motivados por el tema, o más bien producto de conflagraciones por las velas, por la acumulación de calor, de cables eléctricos mal instalados. Entonces eso va produciendo unos efectos sobre las maderas resecas, tostadas por el paso de los siglos, y se produce inevitablemente esto que a veces se lleva consigo parte de esa historia, pero por fortuna pues conservamos en este momento, después de restaurada la iglesia, pues la iglesia integralmente. ¿Qué podría decirse que es como algo que sobresalga de lo que se conserva, de que uno diga, uy, es una pieza realmente muy valiosa por su historia? Yo creo que si miramos el conjunto de piezas, todas son muy importantes. Uno no podría detenerse en una y decir es que aquí la pieza fundamental es esta, porque estaríamos quitándole como realmente la mirada total a la iglesia. Cuando uno entra y observa cada uno de esos retablos laterales y analiza cada uno de esos elementos, descubre allí no solamente las imágenes en su sentido constructivo, sino realmente el sentimiento que despierta cada una de esas imágenes hacia la gente, porque realmente aquí lo importante es el elemento cultural. Las imágenes dejan de ser una obra de arte para convertirse en elementos de culto, porque están dentro de la iglesia. Entonces la gente no ve si la belleza de este o la fealdad de aquella que es más contemporánea, sino realmente lo que los lleva a ellos a es el elemento cultural, lo que representa para mí la vida de esta persona, de Santa Teresa de Ávila, o lo que representa Santa Marta, o lo que representa San Juan de Dios o San Antonio, es lo que están representando dentro de esa fe profunda de la gente, y para ellos el tema el tema ya de valor artístico como que desaparece un poco por ese elemento que es lo más importante, porque lo que ellos vienen aquí es a orar. Sí. A orar, ellos vienen a orar, ellos no. Ahora, la otra mirada pues es la del arte, ¿no? La otra mirada es la persona que viene a descubrir una iglesia colonial, una iglesia que lleva el nombre de este gran hombre que es San Juan de Dios, que con su servicio, con su sencillez, con su humildad, nos deja a nosotros unas grandes enseñanzas para el mundo de hoy. Es decir, cómo llegar a entregar la vida, cómo llegar a servir de la manera que sirvió San Juan de Dios, y cómo hacer que la vida de todos los creyentes sea un poco esa, y no sea simplemente un venir aquí a pedir favores o a pedir, sino hacer una expresión de fe viva de cada una de las personas que llegan a este lugar. Sí, ya que usted lo nombra, ¿podría contarnos algo sobre ese servicio de ayuda a los enfermos, como también todo eso que hubo detrás de esta construcción de este templo? Pues cuando esta construcción aparece y al servicio de la gente de la ciudad, y en ellos están los hermanos de San Juan de Dios, pues esta orden hospitalaria lo que se dedica es a eso, es a cuidar a la gente, a proteger a la gente, desde el tema de su enfermedad, a mirar que la gente pueda tener un servicio realmente profundo en su vida como persona, porque la persona no es solamente un espíritu, la persona también tiene su parte física, y eso es la parte que se enferma. La alma también se enferma, y entonces para eso nos contamos los confesonarios aquí, que son lindísimos, pero la parte humana de la persona es donde ellos entran a hacer su actuación, los hermanos de San Juan de Dios, y atender en ese momento realmente a la comunidad que existía en este sector de la ciudad, y que durante mucho tiempo estuvieron prestando ese servicio a la comunidad, y no solamente a la comunidad local, sino porque la gente que viene de afuera también recibía los servicios aquí en el Hospital San Juan de Dios. Lástima que desapareció pero pues podemos decir con alegría que conservamos todavía nuestra capilla en honor de San Juan de Dios, y que sigue siendo, repito, un hito dentro de la ciudad, sigue siendo un punto referencial al que no podemos dejar de mirar cuando atravesamos nosotros la ciudad. Bueno, y hablar de San Juan de Dios es hablar netamente de la misericordia. Hoy, el día de su santo, ¿qué mensaje le podemos enviar a los feligreses de esta conmemoración? Pues en este año de la misericordia que nos ha propuesto el Papa Francisco, creo que nos viene como anillo al dedo poder tener hoy la fiesta de San Juan de Dios, cuando realmente la misericordia se tiene que volver servicio. A veces nosotros preguntamos, bueno, pero ¿qué es la misericordia? Es el servicio, es el amor que se entrega desde las acciones concretas de una persona hacia los demás. Y creo que en eso San Juan de Dios y la orden hospitalaria de los hermanos San Juan de Dios nos dejaron grandes enseñanzas en ese sentido. Es decir, la misericordia vuelta amor, en el servicio al pobre,
y en el servicio al enfermo. Creo que uno puede sacar muchas enseñanzas de esto y hacer una aproximación a la gente que nos está necesitando siempre y con los cuales tenemos que dar a entender que somos unos creyentes que vivimos en el amor de Dios para vivir esta misericordia que el Señor nos pide. Entonces es el llamado a servir una vez más. A servir una vez más y no parar de servir, porque cuando nos cansemos de servir, entonces ya no servimos, ya no servimos para nada. Muchas gracias. Pues qué bueno estar con ustedes en este día.